Buenas tardes, les saludo a todos mis hermanos en Cristo Jesús en esta tarde ya de día viernes 24 del 2023, aquí en su iglesia cristiana del Israel de Dios. Estamos dando inicio, como muy bien dice aquí el Power, a la escuela de intercesión de este año 2023. Y quiero comentarle un poquitito cuál es la intención de esta escuela de intercesión. La intención es que tú y yo podamos motivarnos no solamente a entrar en el río de la oración, sino también en poder ser personas, hijos del Señor, que se enamoren de la intercesión. La palabra del Señor siempre nos está llamando a que podamos, ¿cierto?, estar acorde a lo que Dios nos está hablando. Y una de las cosas que a mí el Señor nos habló a mí, a mi vida, obviamente a la iglesia del Israel de Dios, fue que pudiéramos levantar esta escuela de intercesión. La estamos levantando con todos nuestros hermanos, ¿cierto?, del Israel de Dios. Se hizo la convocatoria a la región del Biobío. Sé que estamos en la punta de un iceberg, amén, para lo que el Señor quiere. Y si el Israel de Dios fue obediente, tenemos ganancia. Amén. Ya. Cada uno de ustedes tiene ¿cierto?, una guía que en esta oportunidad son de 6 hojitas, si no me equivoco. Y aquí vamos a ver a grandes rasgos qué es lo que es el orar y qué es lo que es interceder. Amén. Porque pareciera que a nosotros cuando dicen, no, yo voy a orar, y tú vas con todas las ganas en la obediencia de tus necesidades, mira, escucha atentamente, en la obediencia de lo que tú estás viviendo, ponerte, ¿cierto?, en disposición de escuchar la voz del Señor, amén. Pero el Señor necesita que nosotros nos ordenemos. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos, ¿cierto?, iniciar una buena intercesión, una buena oración para poder batallar, porque ¿sabes qué? Te vas a cansar. Y vas a decir, en tanto tiempo de oración que llevo, pastores, y aún no tengo respuesta. O quizás parece que todo ha sido lo contrario a lo que yo he pedido. Pero vamos a entrar en un tiempo, amén, la iglesia, es por eso el fin de esta escuela de la intercesión, el fin es que podamos orar con inteligencia, con sabiduría y con la voz de Dios. Amén. ¿Qué es lo que es orar? ¿Puedes pasar, por favor, al otro, a la próxima? Mira, orar. Orar es el acto de hablar con Dios, de pedirle algo o agradecerle. Cuando vamos a orar con el Señor, vamos a darle gracias, vamos a pedirle y vamos a mantenernos. Amén. Pero sabes que entre la oración y la intercesión hay muchas diferencias. Acá habla de Mateo 6, amén. Mateo 6, 9 dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y etcétera, etcétera, porque luego viene el verso 10, 11, 12, en el cual, cierto, nos recuerda, Mateo nos recuerda que nosotros tenemos una oración modelo. ¿Sabe usted que con esa oración, si usted ora en la noche, una vez en la noche, una vez en la semana, está entrando en el río de la oración? Amén. Porque ya aquí comenzamos con el verso 9, dice, Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Le estás dando gloria al Señor. Amén. Ya no le estás dando gloria a tú mismo, sino tú vas a Mateo 9, al Mateo 6 del verso 9, perdón, y te vas a dar cuenta que te está guiando. Por eso es que para nosotros los hijos del Señor, esta es la oración modelo. Amén. Luego dice, Jesús nos da tips para poder entrar en la oración. Mira, Jesús mismo nos está introduciendo en la oración para que tú y yo podamos ser capaces de orar primeramente. Y orar significa hablar con Dios. Orar es agradecerle a Dios. Es un tiempo de intimidad con Dios. Mira, un tiempo que tú guardas, 5, 10, 15, media hora, yo no lo sé cuánto, es un tiempo de intimidad con Dios. ¿Y por qué usted lo va a hacer? ¿Por una necesidad? ¿Por una petición? ¿O solamente por agradecer? ¿O solamente por adorar el nombre del Señor?
Una oración es el medio para establecer la comunicación, que más adelante les voy a revelar algo, una comunicación que en un tiempo se perdió. Y en este tiempo, por eso que el Israel de Dios escuchó la voz de Dios, amén, y está haciendo esta escuela de intercesión. Porque no solamente antes se perdió la relación o la intimidad con Dios, sino ahora. En este tiempo es donde más hemos estado alejados como iglesia, el saber orar, cómo saber orar, qué poder decirle al Señor, no solamente exigirle, sino entrar en un tiempo. Porque cuando tú y yo entramos en un tiempo de intimidad con Dios, cosas van a suceder. Amén. Dice que la oración es para agradecerle alguna petición o simplemente para adorar. Fíjate que en cambio, ¿puedes ver la otra, por favor? Vamos a ir a la intercesión. La intercesión, dice Ezequiel 22:30, y busqué entre todo hombre, entre toda mujer, que alguien se pusiera en la brecha. Esta es una brecha, aquí, una línea. Y yo no encontré a nadie, dijo el profeta Ezequiel, que se pusiera, amén, a favor de la tierra, a favor de la familia, a favor del amigo, a favor de la madre, a favor del padre, para que yo no los destruyese. Mira, ¿y qué más dice? Dios no halló a ninguno. ¡Wow! No halló a ningún intercesor, no halló ninguna intercesión. ¿Y qué es lo que es la intercesión? La intercesión, en cambio, a la oración, hay una diferencia que va a algo específico, dirigido a alguien específico, a una ciudad específica, a un dolor específico, a una sanidad específica, y más aún es el acto que usted se pone a favor de otro. Porque en la oración usted está agradeciendo las cosas que está viendo, pero en la intercesión yo voy a ponerme en el lugar del otro, o sea, me voy a poner en aquel que tiene dolor, en aquel que está enfermo, amén, y voy a tratar de poder que mi intercesión llegue a los pies de nuestro Padre. Intercesión es oración o súplica a favor de otro, no suya, a favor de otro. Pagá, que es una palabra hebrea, significa, mira, encontrarse o acercarse pidiendo favor a otro. ¿Cuándo yo me voy a acercar? ¿Cuándo yo voy a tener un amor o un favor por otro? ¿Cuándo yo me voy a encontrar con Dios para favorecer, amén, para poder favorecer a otra persona? Si siempre en la oración, porque ustedes ya van a tener ahora muy claro oración e intercesión, quiero hacer solamente oraciones para mí. No tengo tiempo para interceder por nadie. No tengo ganas de interceder por nadie. Apenas pastora, tengo ganas de orar. Luego dice que la intercesión, dice, debemos amarla. Usted debe amar la intercesión para favorecer otras vidas, para poder evangelizar, para poder llevar al arrepentimiento, para que todo esto, la entrada de aquellas almas, de aquellas personas que aún no están en Cristo, sea un poquitito más fácil. Amén. Acá en la lección nos dice que la palabra de Dios nos enseña, amén, que la oración ante la intercesión, en ella tú vas a encontrar paz. Hay unas cualidades que nombra aquí. Podemos rendirnos delante de los pies del Señor. En la oración tú vas a descansar. En la intercesión tú vas un paso más adelante, vas a pelear una guerra espiritual. Tú vas a enfrentarte quizás a huestes de maldad específicas. Amén. Pero tú tienes la autoridad para hacerlo. Amén. Efesios 6:18 dice aquí en la guía, orando, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Así como dice este verso, hay muchos versos más que nos invitan, amén, a orar y a interceder. En la intercesión, como bien dice el verbo
pagá, encontrarse o acercarse. Como pastora yo pienso que es necesario que la iglesia se acerque a interceder por otros. Es la única forma en que nosotros vamos a darnos cuenta que el favor de Dios está con nosotros y está con las otras personas. Es importante, aquí dice en la guía número 2, en la hoja número 2 dice, es importante, no podemos ser intercesores si primero no amamos la oración. Jesús es nuestro intercesor supremo. Él se pone en medio del Padre para poder favorecer nuestras vidas. ¿Te das cuenta? Si yo no amo la oración, ¿podemos ir atrás, hija, por favor? Si yo no amo la oración, como bien nos dice este Power, ¿podemos ir a la otra, Scarlett? Si yo no amo la intercesión, la oración, si yo no amo hablar con Dios, si yo no quiero agradecerle a Dios, si yo no tengo un buen tiempo de calidad con el Señor y aún no quiero entregar mi petición, es difícil, amén, que podamos nosotros encontrar en la intercesión un medio favorable. ¿Puedes seguir adelante donde dice intercesión? Porque primero debemos amar la oración, por eso la puse por ejemplo, para poder introducirnos a lo que el Señor necesita. Amén. Luego de entender nosotros a grandes rasgos la oración y la intercesión, nos damos cuenta que el Señor está buscando a hombres y a mujeres que puedan interceder, que puedan enamorarse de la oración para poder pasar a la intercesión, para que despertemos, como dice aquí en la hoja número 2, puedas tú despertar a las necesidades que nos rodean, no a tus propias necesidades. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes un tiempo de oración, que es bueno, Dios se va a llevar, Jesús va a recibir, amén, tus peticiones, las va a llevar delante de Dios y van a ser rápidas, porque ahora tú te vas a preocupar de otros en tu oración para poder despertar en nosotros esa necesidad. Por eso que es importante este llamado a aprender la intercesión, porque es una necesidad que el pueblo de Dios debe llevar a medida que se vaya enamorando de la oración y de la intercesión. Vamos a pasar al primer punto, que es un tiempo con Dios. La otra, por favor. Y aquí vamos a hablar del principio. Dice Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Miren, Génesis 3. Si usted en su hogar pueda leer Génesis 3, pueda leer Génesis 1 hasta el 3, capítulo 3, usted se va a dar cuenta que el hombre vivía en confianza. ¿Con quién? Dios y el hombre vivía en una mutua confianza. Luego, en el verso 3, del verso 3, cuando termina el verso 3 de Génesis, comienza una separación. Bíblicamente hay una separación. Y si hay una separación, ¿qué significa? Que yo ya no voy a tener una comunicación, el hombre y Dios ya no tuvo la misma confianza, ya no tuvo la misma intimidad. ¿Por qué? Porque se separó el hombre de Dios. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Puso silencio. Cayó su voz por mucho tiempo y se terminó la comunicación. ¿Por qué habrá sucedido esto? ¿Por qué habrá sucedido lo que dice Génesis? El Señor nos habla el día de hoy y nos quiere llevar como sus buenos hijos a que la palabra, amén, que estamos entregando hoy día, este Génesis 3:24, pueda estar en nuestra vida y decir, tienes razón, Dios. Hubo un tiempo en que tú callaste. ¿Y por qué fue por qué Dios cayó y no hubo confianza? Porque el hombre desobedeció. Y hasta el día de hoy desobedecemos. Y es por eso que nos cuesta orar, y aún más que ahora usted sabe que la intercesión es ponerme en la brecha por otro, más me va a costar estar en intercesión, más me voy a cansar en estar en intercesión, porque en intercesión es constantemente, a cada rato. Vamos acá en la intercesión del Israel de Dios, yo voy pidiendo peticiones, vamos orando por ella, nos juntamos a orar, vamos haciendo guerra espiritual y vamos dándole paso, amén, a la gracia divina que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Amén.
¿Qué dice 1 de Timoteo 2:1? Parece que la tengo escrita en la otra. Si no, la leemos. Ahí está. 1 de Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todos a que se hagan rogativas. Mira, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Aquí hay un mandato. Hay un mandato de Dios en el Nuevo Testamento. Porque recuerda que en Génesis 3 nos separamos, ya no había nada. Hubo un silencio, como bien dice el título, un tiempo de silencio. Y viene y exhorta aquí Timoteo, el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice: oigan, necesito que hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia. ¿Saben por qué? Porque parece que estamos un poco débiles. Ustedes han dejado una prioridad. ¿Y saben lo que significa prioridad? Dejaron de orar, es una prioridad. Dejar de interceder es una otra prioridad. Y prioridad, en la guía ahí, en el número 3, dice que significa... no sé dónde está aquí. Perdón, en el 2 dice que la prioridad es algo importante, urgente que realizar. Esa es la intercesión. Aquí a Timoteo se le está diciendo: exhorto ante todo que hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Hay una prioridad importante, urgente. ¿Cuál será la prioridad de nuestra nación? ¿Cuál será la prioridad de nuestra comuna? ¿Cuál será la prioridad de nuestra iglesia? ¿Cuál es la prioridad de tu familia? Dice: evaluemos nuestra vida de fe, vida de oración. ¿Estaremos involucrados con la intercesión? Por ahí hay un salmo que dice: el necio dice a su corazón, no existe un Dios. Se ha corrompido. ¿Habrá alguno que busque a Dios? ¿Se imposibilitará la ayuda de Dios? Nuestras debilidades, el pecado junto al diablo, debilitan la intercesión y la oración. Al final ponemos un silencio entre Dios y nosotros. Se vuelve a repetir la historia. Se vuelve a repetir la historia de Génesis 3 en este tiempo del 2023, donde no hay intercesores, donde no hay una oración fluida, donde le damos tregua, como bien dice ahí, a nuestras debilidades, le damos tregua al pecado, amén, no estamos orando, no hay una intercesión. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo un silencio entre Jesús y Jesús intercede por nuestro Padre, a nuestro Padre, amén. Entonces, este tiempo de silencio, hemos echado por tierra esta palabra que se llama prioridad. Amén. Y ahí usted la puede escribir, porque no la tengo desglosada como prioridad en la guía. Prioridad es algo importante, urgente que realizar. Dios hoy día nos está demandando a que tú y yo podamos ser intercesores de urgencia, importantes de realizarlo hoy. Un intercesor va a interceder ahora, now, en este tiempo, no mañana. Ya que no hubo una relación allí en Génesis, se perdió todo lo que Dios había entregado. ¿Por qué? Porque ellos dejaron la prioridad. Pablo lo dice aquí en Timoteo. Se refiere a que ya debemos involucrarnos en esta necesidad que se nos habla en este día. ¿Estaremos cumpliendo nosotros la voluntad de Dios? ¿Él se agradará de nosotros? Como bien lo decía en el Antiguo Testamento, Salmos, está en la página 3, dice Salmos 14, 1, 2, dice lo siguiente: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde lejos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Bien parecido al texto que pusimos en el PowerPoint, donde decía Ezequiel: no encontré a nadie que hiciera un vallado. No encontré a nadie que estuviera dispuesto, amén, a poder pasar un poco más hacia adelante y no retroceder, solamente quedándome yo en la oración y no avanzando. Dios, usted debe entender el día de hoy, en este tiempo, que Dios necesita su vida como orador en la oración, y no lo necesita a usted como un intercesor de todo lo que le dije delante, de su casa, de su iglesia, etcétera. Amén. Debemos estrenarnos. Recordemos que solamente si estamos evaluando a grandes rasgos qué es lo que es la oración y la intercesión. En la página número 4
nos habla en Salmos 14, 2, 3. Habla también de Romanos 3, 10, 13 y también de Salmos 53, 1, 6. ¿Podrías ponerme, por favor, Salmos 14, 2, 3? Por favor. Quiero que veamos cómo el Señor nos habla en la palabra. Mira lo que dice. Jehová miró desde los cielos sobre a los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, y no lo encontró. Todos se desviaron, se corrompieron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mira. Luego, Romanos 3, 10, 13, lo vamos a comparar. ¿Cómo está escrito? No hay ni un justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nuevamente, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron se hicieron inútiles. Mira, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el 13, verso 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Wow. Salmos 53, 1, 6. Por favor. 53 del 1 al 6. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, nuevamente. Se ha corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien lo haga bien. El 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido, no había quien hiciera lo bueno, no hay ni uno aún bueno. Uno. No tienen conocimiento de todas las iniquidades que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. ¿Te fijas? Oh, si saliera de Sion la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver la cautividad de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Qué nos dicen todos estos textos bíblicos? Que el Señor siempre está buscando a alguien. Que cuando Él estuvo en el silencio, acuérdate que estamos hablando del silencio, no hubo hombre y no hubo su pueblo, no hubieron grandes personas, no hicieron lo que el Padre estaba invitando a intentar y a eliminar, ¿cierto?, lo malo que había en el pueblo. No quisieron. Se volvían a contaminar, volvían atrás, volvían a hacer lo malo porque había un silencio, había una separación, ya no estaban hablando, se habían corrompido, como muy bien dice ese PowerPoint. No había una posibilidad de ayuda para Dios. Nadie, no había un auxilio para Él. Porque recordemos, iglesia, que Dios trabaja a través de personas. Él no va a venir como Dios sobre esta tierra. Él lo va a realizar cuando nosotros ya sabemos lo que va a pasar. Pero por ahora necesita hombres y mujeres que amen la intercesión. Este salmo, el Salmo 53, 1 y todos los versículos que le leí anteriormente, está Dios pidiendo ayuda, le urge que las vidas, ¿cierto?, puedan fluir lo nuevo, lo divino. Pero ¿qué ve? Ve debilidad, ve pecado, vemos que el diablo también, ¿cierto?, toma dominio y espacio dentro de la iglesia, dentro de nosotros mismos muchas veces. ¿Por qué? Porque si no oramos 5 minutos, mismo nos vamos a querer amar la intercesión. ¿Se entiende? Ahora, ante mi debilidad, ante mi pecado, yo debo dejarlo y darle espacio a que entre Dios. Efesios 2:2 dice aquí en la guía 4, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mira, hoy el mundo está controlado, ¿por quién dice aquí? Por el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y a veces hay hijos de desobediencia dentro de la casa del Señor. Por eso Dios viene hoy y nos advierte para que tú y yo podamos entrar, amén,
en esa gran organización, como iglesia del Señor, como pueblo del Señor, como aquella iglesia que necesita al Señor aquí en esta octava región. Amén. Por eso que el Israel de Dios nuevamente te invita a que usted sea partícipe este próximo mes, que es el 21 de abril. Amén. A las 20 horas aquí en el Israel de Dios, la iglesia cristiana de Hualpén, a ser partícipe, amén, ya entrando netamente en lo que es intercesión, amén. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ya no ser desobedientes, como la palabra aquí en Efesios nos dice, ya que el espíritu de la potestad del mundo no opere en nosotros. Si nosotros entendiéramos que Efesios el día de hoy nos está hablando que en otro tiempo tú fuiste, no nos dice ahora ustedes son. El problema está que nosotros nos olvidamos y entramos en la corriente, en la potestad que viene y que fluye en este mundo. Por eso que tenemos un silencio. Y tenemos que nosotros ser partícipe de esta gran invitación para tu vida y para la iglesia de Cristo en el sur de Chile, amén, para que podamos levantarnos a través de la palabra y poder ser obedientes y quebrantar toda obra inmunda de este príncipe del mundo y podamos decirle, ¿cierto?, que ya no queremos silencio. Cuando tú te enamoras de la oración, cuando tú buscas tus devocionales, cuando tú escribes tus propios devocionales, ¿sabes qué estás haciendo? Estás abriendo los cielos sobre tu vida y tú te estás enamorando ya de la intercesión, porque ya no solamente vas a apelar por tu vida, sino vas a apelar por otras, porque es lo que el Señor necesita. Amén. Vamos al segundo tema. Tenemos un contragolpe. ¿Y sabes cuál es el contragolpe? ¿Sabes cuál es? Que hay respuesta. Tú eres la respuesta. Permiso. Tú eres el intercesor. Tú eres el que tiene que levantar dentro de tu casa, amén, una intercesión. Dios dice acá en la página 5, Dios de su gran sabiduría, sin límites, mira, permitió que todo sucediera. Permitió que el hombre se alejara de él mismo, permitió el silencio, pero también permitió que el hombre se pudiera levantar y pudiera dejar su pecado y comenzara a envolverse en lo nuevo, en lo profundo del Señor. Amén. Para que nuestros afanes, dice aquí, ¿cierto?, vayan menguando y venga, ¿cierto?, lo correcto del Padre. Dios contaba con un hombre y con una mujer que le sirviese, Adán y Eva. Ya vimos por qué se provocó el silencio, porque esos hombres desobedecieron. ¿Con quiénes mantendrían contacto? Pero luego de todo eso vino el silencio. Y quizás hoy nosotros también vivimos ese silencio como iglesia o como hijos del Señor. Lo dice aquí esta guía. Amós 3:7 nos dice que nunca hace nada el Señor sin revelarlo a sus siervos los profetas. Dios nunca hizo nada sin decirle a Noé lo que iba a suceder, decirle a Abraham lo que iba a suceder, decirle a Elías lo que iba a suceder, decirle a Daniel lo que iba a suceder y decirle al propio Jesucristo lo que venía. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque todos estos hombres buscaron de la presencia del Señor, buscaron que el pueblo pudiera orar, pudiera interceder, pudieran salir sus pecados para que fuera más fácil. Amén. Pero pelearon, lucharon para que esto pudiera tener un buen término. Dice que toda la nación de Dios, el Israel, dice, debió haberse sentido olvidada por Dios. ¿Por qué se habrán sentido olvidados? Porque estaban tratando, ¿cierto?, de ocuparse de las cosas del mundo y fallaron en el plan de Dios. Si eso es, fallar al plan de Dios. El pueblo en el Antiguo Testamento falló al plan de Dios. Por eso que Él puso silencio. Y a veces nosotros también fallamos al plan de Dios porque no nos enamoramos de todo el contexto que el Señor nos está hablando. ¿Por qué? Porque solamente oramos.
Porque solamente le decimos yo quiero, yo esto, yo acá, yo aquello. Y somos a veces como niñitos o niñitas mimadas. Pero cuando yo les nombro aquí a Noé y a Abraham, usted recuerda a Noé. Dios le habló a Noé. Y le dijo, haz un arca con tantas medidas, bla, bla, bla. Y el pueblo que hacía se burlaba. Y fue la primera lluvia que cayó en el mundo con Noé. ¿Y cumplió o no cumplió Dios lo que dijo? Lo cumplió. Y ahí estaba Noé pidiendo por ellos porque él tampoco quería cerrar la puerta, él quería que todos entraran. Pero Dios con su mano cerró la puerta y no se pudo abrir. Entonces hoy el Señor nos está haciendo un llamado profundo a que tú y yo podamos volvernos a Cristo, amén, a esa parte que dice aquí el título. Tenemos un contragolpe. Hay un power que tengo ahí, por favor, para que sigas con lo segundo. Tenemos un contragolpe. ¿Quién será ese contragolpe, pastora? ¿Seré yo? Yo me puse en la brecha, yo me puse a interceder, pero ¿sabe qué? No he visto nada. ¿Y quién es tu cobertura? ¿Quién te la da? ¿Sabes que el contragolpe, sabes que fue Jesús? Porque Jesús da autoridad, Jesús restaura, Jesús liberta y Jesús entrega. Cuando Jesús vino en el plan maravilloso, comenzamos a nosotros a tener esta respuesta que no tuvieron nuestros antepasados, que ellos tuvieron que sufrir un poco más que nosotros por aquellas rebeldías que apartaban de esa intimidad con Dios al hombre, amén, y valga la redundancia, a nuestro Dios. Dice la hoja 6, en el Nuevo Testamento, en Lucas 11:20 dice, mas si por el dedo de Dios echó fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mira lo que te está diciendo. Tenemos un reino que declarar, que reclamar, que ganar al enemigo. Amén. ¿Sabes por qué? ¿Y cuál es ese reino que tú tienes? Tienes la capacidad de enfrentarte con autoridad, con restauración, con libertad y con entrega a la intercesión, porque Jesús está ahora dando un contragolpe a este mundo satánico, diabólico. ¿Te fijas? Porque para nosotros, así netamente en intercesión, todo lo que nosotros vemos manifestaciones, como recién les acaba de decir, satánicas, diabólicas, pero Dios quiere que nosotros demos hoy un contragolpe a la situación que tú estás viviendo, porque Él nos entrega, amén. ¿Cómo podemos reclamarlo? ¿Cómo lo vamos a reclamar? Ya no con la oración simple. Recuerda que la oración solamente es para agradecer, para adorarle tú a Él, no para sentirte tú bien. Ojo, ¿ya? Porque tú te puedes sentir bien con una alabanza, pero ¿le estás entregando la adoración al Señor? Por eso que la intercesión, ya en la próxima clase vamos a ir más profundo y vamos a hacer unos ejercicios acá para darnos cuenta de qué forma nosotros a veces cometemos errores. Si creemos y tenemos la verdadera convicción de que hay necesidad de orar y de interceder y de clamar, ¿sabes qué? Es un gran privilegio que tú tienes sobre tu vida, porque allí vamos a pasar largos tiempos con el Señor y vamos a ver logros que el día de hoy aún no hemos visto. Mira, la oración y la intercesión echan fuera al enemigo. Tú no puedes luchar carne a carne, face to face con Satanás, porque eso no existe. Amén. Es una lucha espiritual. La palabra lo dice, no tienes lucha contra qué, contra sangre ni carne, pero sí con el príncipe, como bien lo decía, no recuerdo, Amós, parece acá, que lo decía textual. Tenemos, no es Amós, un poquito más arriba. Tenemos una lucha espiritual con el príncipe de las potestades de este mundo. Entonces, si usted ora y si usted intercede, está echando fuera al enemigo, está rompiendo fronteras. Uno rompe fronteras. Quizá usted me dirá, ¿qué frontera, pastora? Comience. Si usted el día de hoy está aquí, si tú te vas a interesar por esto, te vas a dar cuenta que
todo lo que estamos hablando, que este gran contragolpe que fue Jesús, que a veces nosotros lo minimizamos o pensamos que tenemos a Jesús y no le damos la autoridad, porque todas esas palabras, autoridad, restaura, liberta, entrega, paz, amor, benignidad, los frutos del Espíritu, vienen muchas cosas para que nosotros podamos interceder. Amén. Dice que un hombre y una mujer de Dios que ora y que intercede está por encima. Mira qué bueno esto. Está por encima, qué buena pastora Elizabeth. Está por encima, ¿sabes de qué? De los límites humanos. Yo de repente soy media cucú, me dirán. No me importa lo que diga, porque tengo un dictamen de Dios, tengo una promesa y esa yo la voy a ver y voy a trabajar por cumplirla. ¿Y cómo voy a trabajar? Voy a agradecerle mi oración, pero estoy metiéndome con el Señor, estoy intercediendo, estoy buscando, estoy viendo palabras, Dios me está hablando y voy a trabajar humanamente yo, espiritualmente. ¿Para qué? Para bajar los límites humanos, satánicos y diabólicos que rodean a cada instante este mundo. Y si tú el día de hoy le das ese empuje, tú misma, tú mismo, amén, a tu espíritu, te vas a dar cuenta de que este gran contragolpe lo puedes dar esta noche tú. Esta noche tú, algo va a cambiar. Algo te quedó aquí y te está diciendo que tienes un contragolpe. No importa la situación que vivas. Porque dice la palabra del Señor y la pastora Elizabeth dice que un intercesor, alguien que ora, está por encima de los límites humanos. No tenemos límites. Podemos trasplazarnos, podemos ir, podemos lograr, aunque a mí el mundo satánico me esté diciendo lo contrario. Yo lo voy a sujetar, yo voy a pelear lo que es mío. Y si en el camino yo voy peleando y Él me va a ir dando otras cosas que yo ni siquiera pedí. ¿Te fijas? ¿Y por qué te afanas? A veces parecemos que no tenemos a Jesús, que no tengo la autoridad, que no tengo la restauración, que no tengo la libertad, que no tengo la entrega. La próxima, para ya estar terminando. Dice que Dios, mira, Dios nos entrega, dice la página 6 acá, una gran provisión. No la desperdicies, que es la intercesión. Hoy esta provisión simplemente, dice, llegará con un compromiso personal con Dios junto a tu conducta diaria. A lo que un intercesor recibe. ¿Sabes lo que recibe un intercesor? Un intercesor recibe, mira, una unción y un poder para traspasar las líneas de batalla con seguridad, porque vas con Cristo. Él es tu contragolpe. Él es el que te está esperando para que tú pelees la buena batalla. Él es el que te está impulsando el día de hoy en seguir en la intercesión, en cambiar de oración a una intercesión. El saber cuándo tú vas a orar, dar las gracias, y el saber también cuándo tú tienes que batallar. Que dice Santiago 4:8. Dice, nos acercamos a Dios. No se ve bien la letra ahí en ese power, pero la cambiaremos. Dios nos entrega una gran provisión, que nos entrega acercarnos a Dios. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpia las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Wow, Santiago. Nos instruye. Este versito instruye tu vida. Instruye tu vida de fe, porque te dice, acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. Sí o sí. ¿Qué dice? Acércate a Dios, hermano, hermana, porque Él se va a acercar a vosotros. Yo no estoy hablando de solamente venir al culto, de diezmar, de ofrendar, de traer tus primicias, de cambiar la oración a la intercesión. De dar un poder, ¿cierto? Ese contragolpe no con tus manos, sino con el poder de Jesucristo. Y dice, ahora tenemos que declarar, reclamar, atraer el cielo, lo bueno a la tierra. Mira, este verso me acerca a Dios con todo este potencial. Ahora yo puedo declarar, ahora yo puedo reclamar, ahora yo puedo traer el cielo, ahora yo puedo traer lo bueno a mi familia, a mi esposo, a mi hijo, a mi hija, etcétera, 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 etcétera. Tu trabajo, tu posición. Por eso es importante reconocer la necesidad de orar e interceder. Como te dije, orar, agradezco.
adoro a Dios. Ya, dame un regalito. Pero intercedo. ¿Ah? ¿Con qué voy a interceder? Con el contragolpe, con Jesús. La intercesión echa fuera al enemigo y tomamos el territorio perdido. Mira, nos acercamos a Dios. ¿Y cómo yo me voy a acercar a Dios? Un genuino arrepentimiento constante. Peco hoy día, digo malas palabras, tengo malos pensamientos, me arrepiento hoy. Si no me arrepiento ahora a mediodía, me arrepentiré en la noche, pero arrepiéntase para que pueda esa oración y esa adoración llegar al trono del cielo, porque si no, no va a pasar nada. Más aún, si nos metemos en el río de la intercesión, más aún es necesario tener un arrepentimiento constante. Debe dolerme el pecado. Hoy lo dije de nuevo, pero ¿por qué? Perdóname, Señor, perdóname, Padre. Volví a insistir en lo mismo. Pero viene un contragolpe, Jesús viene, te liberta, te autoriza, te limpia y todo lo que tú ya sabes. Pero a veces nos dejamos tanto dominar por el espíritu inmundo que anda dando vueltas alrededor de nosotros. ¿Qué hacemos? No queremos. Y mañana no voy a querer. Y pasado tampoco voy a querer. Y vas a perder el poder y la unción que te está entregando el Señor, que te entrega esa gran provisión para que tú simplemente puedas entregar el compromiso personal, tu conducta diaria, para que venga ese arrepentimiento. ¿Qué decía Juan? Arrepentidos y convertidos. Ay, pero pastor, ese es un texto base. Es un texto prioritario en tu vida y en mi vida. Es prioritario, es prioridad. ¿Qué es lo que era prioridad? ¿Puedes dar la vuelta, hija, un poquito? Eso. Algo importante, urgente de realizar. Prioridad. Ahora. Porque no, si no, somos consumidos por el pecado y por todo lo que usted ya sabe. Debemos limpiar nuestras manos. Debo tener una obediencia voluntaria y debo de vivir una vida de humildad. Mira. Cuando yo me acerco a Dios, todas esas cosas están en mí. Todas estas virtudes, estas cualidades, los dones divinos que Dios entrega para poder llevar a cabo esta gran provisión que Dios nos está entregando. Él necesita tu compromiso este año 2023. Necesita el compromiso de la iglesia. Necesita que tú ya dejes de llorar un poquito y puedas meterte en el río verdadero del Señor para poder ver esa gran provisión y poder darle un contragolpe a aquello que te ha molestado por años. No se cansa si hay algo que le está molestando por años. Que usted piensa que puede estar bien, pero no está bien. Porque hoy día la palabra nos está llevando a que nosotros podamos ser aquellas personas, aquella iglesia, podamos hacer aquellos hijos verdaderos, hijas verdaderas que saben evidentemente qué es lo que es orar, qué es lo que es interceder y todos sus requisitos. ¿Para qué? Para que esa súplica en el espíritu que tú tienes comience a nacer. ¿Cuándo va a empezar a nacer? Si no le das tiempo a la oración, menos le vas a dar tiempo a la intercesión. Y de repente por ahí dicen, no, interceder es meterse con el diablo. Oiga, ¿y con quién se quiere meter usted? ¿Con quién usted quiere guerrear? Si hay que guerrear con él. Y hay que declarar lo bueno, porque el Señor hoy día nos está hablando a su iglesia, al Israel de Dios, y todos aquellos que más tarde irán a ver por ahí en el YouTube, la plataforma, ¿cierto? Que esta escuela de intercesión va a ir creciendo. No solamente para esta octava región, porque aquí tenemos que botar muchos altares que hay en esta octava región. Y la única forma es interceder y adiestrarnos y echar abajo los rudimentos antiguos, aquellos misticismos. ¿Sabes por qué? Por ahí en una de las hojas yo digo, orar, les escribo ahí, orar no es entrar en un
en un estado de yoga, que yo no digo que no sea bueno, pero cuando pasa a ser eso una prioridad, pasa a ser mi Dios, o comer saludable, que se hace, que lo podemos hacer para que nuestro cuerpo, ¿cierto?, tenga más sea más largo en años, que también es bueno, pero cuando muchas veces nosotros nos enfocamos todo en eso y dejamos al Espíritu Santo y dejamos a Dios y dejamos a Jesús a un lado, se nos pone difícil la cosa. Pero yo hoy día te vengo a decir a usted que está acá en vivo en la Iglesia del Israel de Dios con nosotros en esta tarde, y aquel que me va a ver en la plataforma, en que debemos instruirlo. Por eso le hemos llamado Escuela de Intercesión. Esta es la primera clase. El próximo mes te dejo muy cordialmente invitado para que puedas asistir a la segunda clase del mes de abril. Amén.